en sí... Ok, Sofía, termino la idea y ya te escucho. No, les decía que lo que entra en el parcial, a eso iba, es hasta lo que vimos la semana pasada. Hoy vamos a empezar a ver casos de resolución de la ecuación del balance de energía para encontrar perfiles de temperatura. Bueno, Sofía, te escucho, escribila, no sé. Sofía dice que tiene una consulta de la clase pasada. ¿Se escucha bien? Con un poco de ruido, pero dale, a ver. Bueno, no, es una consulta sobre la adimensionalización de la ecuación de energía interna. Sí. ¿Se cortó? Las variables que vos adimensionalizás, Sí. ¿se corta? No, no, dale, te Bueno, escucho. bueno, ¿viste la función phi es? Sí, la La disipación viscosa, esa función. Sí, sería, sí, esa. Esa también la claro, sí, adimensionalizás, porque ¿no? O sea, definís tiene vos. unidades. Cuando vos, si vos vas a la expresión, bueno, es un clásico choclo, pero lo que tiene es la derivada de la velocidad al cuadrado. Y esas son las unidades que por la viscosidad, o la viscosidad la sacas afuera, bueno. Esas son las unidades de phi. Entonces, entras a cada derivada y B la dimensionalizás con la B media, la dirección espacial, la X, la dimensionalizás con una longitud característica que habíamos elegido el espesor, digamos, entre placas, la separación entre placas. Pero sí también la tenés que adimensionalizar. Claro, pero no es que vos definís de antemano una función asterisco de eso, No, sino no, no, que no, no. llegás Sale, a claro, esa, sale claro, del mismo modo en de toda esa que expresión. adimensionalizás el operador nable y demás. Surge de eso. O sea, lo que pasa es que como si uno Claro, expande claro. toda la expresión matemática para poder ver todos los términos, es mucho trabajo. Entonces ahí habría que tomarse el trabajo ustedes, bueno, con tomar un solo término, o si quieren, me parece un buen ejercicio que puede ser un ejercicio de examen, es, bueno, simplificar la ecuación para 1D, ¿sí? Que les quede una sola dirección espacial y adimensionalizar la ecuación, ¿se entiende? Entonces queda una ecuación diferencial más sencilla, ¿sí? Que solo quede Bx, que solo quede... y ahí adimensionalizarla. Entonces, por ahí desde el punto de vista matemático es más fácil de seguir porque no tenés tantos términos. Te quedaría para esa función phi una Bien. sola derivada. Te va a quedar, ponele, la derivada b de x de respecto de y al cuadrado. Entonces Respecto a I, ahí tenés que sí. reemplazar la derivada de b de x por la b adimensional, ¿sí? Y de ahí sale las unidades, o sea, las variables que surgen de ese término. ¿Está? Ok. Y una cosa más. Siempre la diferencia, sí, 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 te escucho. se escucha. Ah, no, para el número de Brinkman, siempre la diferencia de temperaturas tiene que ser positiva, ¿no? Eh, claro, sí, pues tendría que quedar un O sea, yo número, tengo un que de número. alguna forma hacer Lo que pasa es que ahí depende de cada caso, depende de cómo lo definas, pero sí, lo positivo. lógico es que vos elijas para que te quede positivo. Y de última me cambiaría como en la ecuación general, en vez del término que tenga un más, Exacto, quizás te tenga un puede quedar menos con o un una cosa menos. así. Sí, si Si elegís yo al elijo revés. al revés. Ok, ok. A la hora de Bien. Y la adimensionalizar la velocidad, la temperatura, última. como que uno tiene libertad en cómo elegís esa diferencia de temperatura. Claro. Después te puede cambiar un poco, claro, o el signo o cómo te quede en la ecuación, pero de todas Bien. maneras tendría que hacerlo. No, la velocidad es la velocidad media. Sí, la Sí, velocidad es una velocidad perdón. media, pero en la diferencia de temperatura, como la diferencia de temperatura dimensional aparece en distintos términos, eh, quizás te quede igual el, quiero decir, el signo. Pero bueno, en la definición del Bridman sí puede Ok. quedar
Ok, no se tendría que hacerlo, sí. Positivo. Sí, los números adimensionales Ahí está. son números positivos, que me dan una relación entre una cosa y la otra. Una cosa y la otra general, ¿no? Quiero decir, fuerzas viscosas sobre fuerzas, Sí, sí. o fuerzas inerciales sobre fuerza viscosa, transferencia de cantidad de movimiento sobre disipación de calor y demás. O sea, son relaciones. Bien. Y no, la velocidad, que es la velocidad media, o sea que si yo tengo un perfil de velocidades, tengo que integrarlo, o sea, encontrar la velocidad media, ¿no? Tendrías que encontrar la velocidad media o decir, bueno, tengo la velocidad media para dimensionalizar, pensando que si tenés un sistema, o sea, la velocidad media sería la que vos podrías medir, ¿no? Si medís el caudal volumétrico y tenés la sección, la velocidad media está definida. En el caso de que tengas un perfil conocido de temperaturas, de velocidades, la podrías calcular. Ok, está bien. Bueno, era eso, gracias. Bueno, Jimena y Orlando, sí, no, pero igual vamos a tener teórica. Igual, bueno, lo veo a ver cómo venimos con los temas y lo hablo con los chicos de práctica y vemos, si no es necesario. O sea, la verdad es que no, perdón, estoy respondiendo las preguntas de Jimena y Orlando con respecto a la prueba del parcial. La idea es hacer una prueba más que todo para detectar los problemas técnicos que puedan surgir con esta modalidad de que ustedes tienen que escanear el documento, ver la cámara, bueno. Pero por eso no sé si hace falta que, en total serían 5 horas, si arrancamos a las 5 y terminamos a las 9, bueno. Y, pero bueno, la verdad que con la teoría no venimos mal y después, eh, a ver, si quieren ya quedamos que no damos teórica el viernes, o sea, hay una realidad. Ustedes están con la cabeza hasta lo que tienen que estudiar. Entonces, todo esto que vamos a ver hoy, como que lo van a ver hoy y no lo van a reforzar en la semana. Si después vemos que nos atrasamos en la teórica, puedo generar algún video grabado y se los dejo previo a la clase. Así que entra por una oreja. Sí, digamos, algo queda y además está relacionado, pero entiendo que no es lo mismo, porque ustedes ya están con la cabeza, dicen, bueno, están más pensando en mecánica de fluido, en la primera parte. Ha pasado, siempre pasa, más que todo. Pero bueno, el problema en un cuatrimestre normal es que uno no puede dejar de no dar la teoría porque te empezás a atrasar y tampoco se puede decir, bueno, tomar el parcial a la semana siguiente de cuando vimos el último tema que entra, porque ustedes no tienen suficiente tiempo para hacer la práctica y demás. Bueno, me parece bien que no demos teoría el viernes y vamos dando de a poco, hacemos más bien repaso, si quieren, o hacen la prueba, no hay problema. Después si cualquier cosa vemos que nos atrasamos o algo, eh, adelantaré algunos temas por video y haremos clases tipo de consulta. Creo que no hay problema, para ustedes es más o menos lo mismo. Quedamos así, no sé, ¿alguien tiene alguna objeción? Entonces el viernes no daríamos teoría y directamente lo destinaríamos a hacer la prueba. Sí, o sea, yo entiendo que para ustedes es mejor. Hoy la práctica será solo consultas. No sé si los chicos de las prácticas están conectados ahora, pero después le preguntas. Ahí está Nico, sí, solo consulta. Ok. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Ahí está, Nico les aclara, ya no hay temas nuevos en la práctica para el parcial. De acá la fecha del parcial es repaso, consulta. Los temas nuevos son de las teóricas, porque si no después como que no hay tiempo para avanzar. Además siempre las teóricas las damos previo a la ejercitación. ¿Estas diapositivas están en el campus? No. No están porque hoy lo iba a cargar y la verdad me olvidé. Apenas termina la clase la subo. Hoy vamos a ver ejercicios. Bueno, fundamentalmente conducción en sólidos. ¿Quieren que las cargue ahora? Si las quieren tener a mano, me dan
un minutito y lo paso. Bueno, denme 5 minutos así ya los hago por si algunos de ustedes lo quieren, quieren tener el PDF a mano, no hay problema. Hola, hola, ya volví. Bueno, ya cargué en el campus el archivo y está en el Drive también, así que aquel que quiere abrirlo y tenerlo a mano para poder seguirlo. Bueno, chicos, voy a chequear que esté, si está grabando, así que todo esto que grabamos después eventualmente si puedo lo edito. Bien, arrancamos entonces. Les dije que vamos a ver como caso especial conducción del calor en sólidos, o sea, cuáles son los términos del balance de energía que se van a simplificar, aquellos que tienen el componente de velocidad. O sea, cuando me paro en un sólido, mi dominio, mi volumen de control está dentro del sólido, no voy a tener velocidad, el sólido está
quieto, todos los elementos del sólido están quietos. Con lo cual, la ecuación se simplifica bastante. Vamos a tratar de encontrar el perfil, o decía, la distribución de temperaturas en el caso del sólido, viendo las distintas condiciones de frontera o condiciones de borde que pueden aparecer, y analizando también las distintas geometrías. Y vamos a llegar a una expresión del coeficiente global de transferencia de calor, U, que entiendo que ustedes hasta ahora lo han utilizado, pero nunca vieron de dónde salía ese famoso Q igual a U por A por delta T. Bueno, chicos, primero les tengo un ejercicio, ¿sí? Antes de calcular nada, quiero que piensen un poquito en función del concepto físico de transferencia de calor. Decimos que hay transferencia de calor y aplicando la ley de Fourier, ¿sí? Recuerden, la ley de Fourier me relacionaba, en este caso, escrita como está acá, es energía por unidad de tiempo, o sea, una potencia calórica o un caudal de energía en la dirección X, o sea, yo pienso que tengo esto, imagínenselo como un ladrillo, donde tengo en una de las caras de esa pared, toda la pared a temperatura T1, o sea, toda esa cara. Y del otro lado de ese ladrillo o pared, toda la cara de esa pared a T2, siendo T1 mayor que T2. ¿Sí? Lo que tengo es una diferencia de temperaturas. Como tengo una diferencia de temperaturas, el calor, la energía, se va a transferir desde la región de mayor temperatura a la de menor temperatura. La pregunta es, bueno, ¿cómo puede ser, desde el punto de vista matemático, esa distribución de temperaturas acá adentro? Puede ser lineal, puede ser una parábola o una curva con un máximo, puede haber máximo, no puede haber máximo, puede haber mínimo, no puede haber mínimo. O sea, lo que quiero acá es que analicen desde el punto de vista de lo que saben hasta ahora de transferencia de calor. O sea, simplemente sabiendo que la energía se va a transferir en el sentido de mayor temperatura a menor temperatura. Para este ejemplo que les propongo, lo que les estoy diciendo es que estoy en estado estacionario. ¿Qué me implica estado estacionario? Y bueno, no se puede estar acumulando energía dentro de la pared. La energía que entra, ¿sí? Caudal de calor que ingresa por esta pared a temperatura T1 tiene que salir por la temperatura T2. Eso es lo que me dice el estado estacionario. No puede haber acumulación, no puede ser que la temperatura se acumule dentro de, no la temperatura, la energía se acumule dentro de la pared. Eso quiere decir que ese Q sub X es constante y si lo relaciono con la ley de Fourier, lo que me dice es que menos K, conductividad térmica, por el área, por el gradiente de temperatura, o sea, cómo varía la temperatura en la dirección X, tiene que ser una constante. Bueno, también, además de que digo que estoy en estado estacionario y que el Q sub X es constante, el área también la voy a considerar constante, o sea, el área en la dirección X no varía, siempre va a ser el área de este lado de la pared. Entonces, a ver, analicemos. Piensen un poquito ustedes. Y si quieren, hagan una analogía con cantidad de movimiento. En cantidad de movimiento, a ver que ustedes lo tienen más fresca. Bueno, a ver, estaba leyendo perdón, voy a ir a lo que dice Tomer acá. La derivada es una constante, la temperatura no puede tener un máximo adentro. Lo que pasa es que si la derivada es una constante, que no es lo que estoy diciendo, lo que estoy diciendo que es constante es QX, ¿sí? Lo que hay que tener cuidado es, y acá los oriento un poquito, o sea, si esto es constante y el área es constante, bueno,
no quiere decir que la derivada de temperatura respecto de x es constante, ¿sí? Porque también puede variar k, ¿está? O sea, k podría variar con la temperatura. Pero bueno, supongamos que k es constante, entonces la derivada es constante. Si la derivada es constante, ahí ya no hay duda. Si la derivada es una sola, el único perfil válido, ¿cuál va a ser? El lineal, este que está acá. ¿Por qué? Porque la derivada en este caso es constante. O sea, si la derivada es una constante, la distribución de temperaturas tiene que ser una recta. Ahora, analicemos físicamente eso. ¿Qué me dice? Bueno, que desde este extremo, que está a mayor temperatura, se transfiere calor hacia la zona de T2. Bárbaro, ¿no? Digo que Q es constante, el área es constante, la derivada es constante. La otra opción que me queda analizar es si K no es constante. Pero antes de analizar eso, volviendo un poco a lo que dicen acá, no puede haber un máximo. Analicemos estos casos, cuando tengo un máximo. Acá tengo un máximo, acá tengo un mínimo y acá tengo otro mínimo. A ver, vamos a esta curva que está acá. Y la pregunta que yo les hago es, si el calor se transfiere desde la zona de mayor temperatura hacia la de menor temperatura, ¿dónde ubicamos en esta curva la de mayor temperatura? ¿Dónde estoy? ¿Acá? 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 ¿Dónde está la zona de mayor temperatura? Estoy parado en esta curva, ¿no? Es media tonta la pregunta. En el máximo de la curva. En el medio, acá, ¿no? En el máximo. Esta es la zona de temperatura, sí. O sea, vemos que la temperatura arranca en T1, sube hasta el máximo y después baja. La pregunta es, si voy transfiriendo calor desde la zona de mayor temperatura a la de menor, ¿cómo sería la transferencia de calor acá? Para ese caso. Pues bueno, va a ir desde esta zona para allá y de esta zona para allá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí tengo la mayor temperatura. Y ese criterio, el flujo iría desde adentro hacia los extremos, muy bien. ¿Ese criterio es válido para lo que estoy planteando acá, que el Q sub X es constante? Pues no, porque tengo, por lo que veo ya tengo distintos signos. O sea, si tuviera ese perfil de temperatura, el calor iría para un lado y para el otro desde el centro. Entonces, muy bien, si estoy en estado estacionario, con la ley de Fourier, la conclusión es que no puedo tener un máximo porque si tuviera este perfil no podría tener esta condición de estado estacionario y tampoco podría tener los mínimos. ¿Bien? Bueno, un poco este problema apuntaba simplemente a hacerlos pensar sin ver nada previamente de cómo tendría que ser cuál sería un perfil de temperaturas dentro de un sólido válido para esta condición. Y lo único que, la conclusión digamos que sacamos es que este lo tendríamos que anular, este también tiene un lugar cuya temperatura es mayor, ¿sí? Y si tenemos una zona de temperatura menor, bueno, el calor vendría desde esta pared hacia el centro y desde esta pared hasta el centro, ¿no? Desde la zona de mayor temperatura a la de menor, desde la zona de mayor temperatura a la de menor, o sea, tampoco sería una condición de estado estacionario. Ahora bien, la lineal es una condición de estado estacionario y es cuando tanto K, la conductividad térmica, es una constante y entonces al ser el calor constante, la derivada también es constante y entonces me queda la recta. Ahora, si K aumenta con la temperatura o disminuye con la temperatura, van a aparecer estos casos que tengo acá. Va a ser una curva, no va a ser una recta, y les dejo a ustedes para que piensen, cuando resuelvan, bueno,
cuál de esta curva, si la de arriba o la de abajo, corresponde al caso de conductividad térmica que aumenta con la temperatura y cuál la conductividad térmica que disminuye con la temperatura. Bueno, introducido a esta problemática con este ejercicio mental, digamos, este experimento mental que hicimos aquí, vamos ahora sí a resolver la ecuación diferencial para encontrar cómo obtenemos en un determinado caso el perfil o la distribución de temperaturas. Bueno, la ecuación diferencial se va a simplificar a la que vemos en pantalla. ¿Por qué? Lo que hemos tachado es todo lo que tenía que ver con velocidad. Disipación viscosa no va a haber, o sea, no va a haber generación porque no hay velocidad. El término advectivo también se cancela. Entonces me queda la variación de la temperatura con el tiempo y lo que tiene que ver asociado a la conducción del calor. Y este término G, que esto lo vieron en la práctica el otro día, si mal no recuerdo, o por lo menos en la introducción que le dio Nicolás, que, por ejemplo, si yo tengo un sólido, que podría haber generación de calor en el interior, por ejemplo, si es un conductor eléctrico, bueno, solemos incorporar un término fuente, un término de generación, sumándolo o restándolo, bueno, dependiendo si consume o genera calor. En este caso, que es el que vamos a tratar de resolver, que es una pared de espesor E, que está a una temperatura T0 del lado izquierdo, y vamos a suponer que en el lado derecho vamos a tener un fluido a una temperatura θ. La ecuación diferencial se va a simplificar porque voy a estar en estado estacionario, se me tacha la derivada temporal, y desde el punto de vista geométrico voy a analizar solo la dirección X. ¿Por qué? Porque el ancho W y la altura es mucho más grande que el espesor. ¿Sí? Piensen en una pared de su casa, o en general quiero calcular el perfil de temperaturas entre un lado de la pared y el lado exterior, y bueno, indudablemente que el espesor de la pared proporcionalmente es bastante más chico que el ancho y el alto. Entonces solo me queda la derivada en la dirección X. Y en el caso de una pared no habría fuentes de generación. O sea, simplemente es un sólido isotrópico homogéneo. Recuerden que el concepto de isotrópico es que la conductividad es la misma en todas las direcciones, y a su vez la conductividad la vamos a considerar constante. En resumen, la ecuación del balance de energía se queda o termina en esta derivada segunda igualada a cero. ¿Sí? Se me fue la derivada temporal, no hay término de generación. Y lo que me dice si una derivada segunda es igual a cero, quiere decir que la derivada primera tiene que ser una constante. O sea, es el caso que les mostré antes, nada más que antes suponía que la pared de un lado está a una temperatura y la otra pared a otra temperatura. Esto también lo podemos escribir a partir de la ley de Fourier como que el flujo, recuerden que esto es calor por unidad de área, va a ser constante. Franco pregunta, ¿sólido isotrópico implica acá constante? No. Que sea isotrópico, algo que sea isotrópico implica que la propiedad toma el mismo valor en todas las direcciones espaciales. O sea, si analizo la conductividad en la dirección X, es la misma que en la dirección Y o que en la dirección esa. Y que sea Q constante implica que la conductividad, por ejemplo, no varía con la temperatura. Por lo tanto, tampoco no varía con la posición. Pero podría tener un caso que la conductividad en la dirección X sea constante, pero distinta a la conductividad en la dirección Y, aunque sea la conductividad constante en la dirección Y. O sea, son cosas distintas. Sólido isotrópico es que K es constante en todas las direcciones, no constante, sino que es la misma
independientemente de la dirección en la cual yo me paro y hago la transferencia de calor. Muy bien. Entonces, el caso que vamos a analizar ahora es una pared. De un lado, la temperatura de la pared es conocida, este 0. Del otro lado, lo que es conocido es la temperatura del fluido, que sería θ. Lógicamente, la temperatura de la pared del lado exterior va a tomar un valor, pero no lo conocemos. Como vimos antes, en el sólido, al ser el gradiente constante, voy a obtener un perfil lineal de temperatura y después, desde la pared exterior hacia el seno del fluido, va a haber una distribución de temperaturas que no conozco y que tampoco me interesa conocer. Lo que a mí me interesa es, bueno, ¿cómo puede variar este perfil de temperatura? En realidad, más que todo, ver cómo varía su inclinación, digamos, el gradiente, dependiendo de la temperatura T0 y la temperatura del fluido. Lo que sé hasta ahora es que el flujo es constante, que es conductividad por la derivada de la temperatura en la dirección X, y como ese flujo es constante, o sea que el calor que ingresa por esta pared, por la pared AT0, tiene que ser igual a la que sale de la pared ATE hacia el fluido, lo que puedo decir es que el flujo en la dirección X va a tener que ser igual a un H, coeficiente de transferencia de calor, por la diferencia de temperaturas entre la pared y el fluido. Recuerden, esto era la ley de enfriamiento de Newton, que se denomina así, pero es aplicable tanto para calentamiento de enfriamiento, y me permite a mí modelar o representar matemáticamente la transferencia de calor cuando yo tengo un sólido en contacto con un fluido. De manera, además de independizarme de conocer el perfil dentro del fluido, no me interesa. Lo que yo sé, lo que necesito saber es una temperatura, si quieren, media del fluido, característica del fluido, y la temperatura en la pared. Entonces, con esos dos datos y un valor de H, que más adelante aprenderemos a calcular, yo puedo especificar o decir que el flujo va a tomar el valor que surja de esta expresión. Fíjense que ahí lo que estoy de alguna manera imponiendo o definiendo son las condiciones de contorno de mi sistema. O sea, mi dominio va a ser el sólido, la pared, sobre la cual aplico la locación diferencial, y las condiciones de contorno va a ser en x igual 0, bueno, la temperatura es conocida, fija este 0, en x igual e, la temperatura no es conocida, pero lo que yo conozco es que el flujo tiene que estar dado por esta expresión. Otra manera de ver esto es como una analogía con lo que ustedes vieron en física de sistemas eléctricos, ¿sí? Si yo tenía una intensidad de corriente, segundito porque no estoy pudiendo activar el puntero. Ahí está. ¿Sí? Esto era intensidad de corriente, sería el flujo. Delta T, que es la diferencia de temperatura, es mi fuerza impulsora, que sería la diferencia de voltaje, y lo relacionado con la resistencia en el sólido, tendría esta relación entre conductividad y espesor, y la resistencia en el fluido, que estaría relacionado con el coeficiente H. Es como si yo tuviera acá dos resistencias de calor conectadas en serie, por la cual hago atravesar un determinado flujo o caudal de energía. Bien. Entonces,
importante es esto. En este ejemplo conozco T sub 0 y tita, la temperatura del fluido. ¿Sí? La que no conozco, la temperatura en la pared. Acá está la representación circuital, ¿sí? La intensidad de corriente tiene que ser la misma que pase por ambas resistencias, o sea, el Q, y en este caso tanto la potencia calórica como el flujo, porque el área no varía, va a ser la misma la que atraviesa la pared de ladrillos o el sólido, a la que va desde la pared exterior hacia el fluido. Y puedo pensar que tengo una resistencia dada por el espesor sobre la conductividad para el caso del sólido y sobre 1 sobre H para el caso del fluido. Entonces voy a definir resistencia a la térmica a la conducción, a resistencia interior como espesor sobre conductividad. Y la resistencia térmica exterior, que tiene que ver con la convección, a 1 sobre el coeficiente pelicular a la transferencia de calor. Lógicamente, si yo conozco T0 y tita, el valor de TE, o sea, el valor en la pared exterior de este material sólido, ¿de qué va a depender? Y bueno, de los valores de estas resistencias. Ahora vamos a analizar, pero la cuestión es que si una resistencia es mucho más grande que la otra, lo que va a hacer es que esta temperatura se acerque a la temperatura T0 o se acerque a la temperatura del fluido, ¿sí? O sea, el gradiente acá, digamos, la pendiente de mi perfil lineal que tengo dentro del sólido va a ser chiquitito o va a ser muy grande, dependiendo de la relación entre estas resistencias. Vamos a definir un número nuevo adimensional, ¿sí? Como ustedes, esta es la materia de los números adimensionales, el número de Biot, que va a ser una relación entre resistencia interna, espesor sobre la conductividad térmica, que en forma general, digamos, vamos a definirlo como una longitud característica que va a depender de la geometría, o sea, porque si tenemos una geometría cilíndrica, quizás no sea el espesor, o si tenemos una geometría esférica, puede aparecer este diámetro, pero digamos, es una longitud característica dividido la conductividad térmica y 1 sobre H la resistencia por convección. Entonces queda como el producto de espesor por H dividido K. Bueno, ese es un número adimensional y va a, digamos, evaluando ese valor, si el valor es chiquito, ¿qué quiere decir? Que esta resistencia es menor o que 1 sobre H es muy grande, entonces si el número de Biot es chiquitito, quiere decir que la resistencia en el fluido es mayor que, o mucho mayor que la resistencia en el sólido, y si el número Biot es grande, ocurre lo inverso, o sea, el numerador tiene que ser mucho más grande que el denominador. Lo que me va a dar entonces ese número es una relación entre las resistencias y me va a definir casos de, digamos, me va a dar información sobre cuál de los dos, digamos, sectores, si el sólido o la parte del fluido, es la que está controlando la transferencia de calor, ¿no? Porque el que tenga mayor resistencia es la que controla el fenómeno. Entonces vamos a tener, como les dije antes, casos con una caída de temperatura dentro del sólido alta y que la temperatura en la pared exterior se acerca más a la temperatura del fluido, entonces, lógicamente, la resistencia mayor tiene que estar en la parte interna. Por eso el Biot es alto
Y por el contrario, si lo que yo tengo es una caída de temperatura leve dentro del sólido y una caída alta entre la temperatura de la pared exterior y la temperatura del fluido, la resistencia controlante en este caso es la transferencia de calor por convección, ¿sí? En este caso el número de Biot es chiquito. Bueno, sí, acá veo que preguntaba H qué era. Bueno, recuerden que vimos que los mecanismos de transferencia de calor era conducción, y cuando teníamos un sólido en contacto con un fluido, uníamos en la conducción que se da dentro del fluido más el movimiento del fluido, o sea, ese transporte advectivo, convectivo, de transferencia de calor, todo lo llamábamos convección y lo metíamos dentro del H, o sea que el H me está representando los dos fenómenos simultáneamente. Muy bien. Repasemos un poquito cómo tenemos ahora el perfil de temperaturas, la fórmula, la expresión. Decimos que la derivada de la temperatura, esto es dentro del sólido, o sea, mi volumen de control es ese sólido, es constante. Si es constante, la temperatura al integrar esta ecuación es la ecuación de una red. Es lo que vimos recién. Lo que va a depender de las condiciones de contornos que yo elija, los valores de C1 y C2, ¿sí? Si yo impongo, como en el primer ejercicio que hicimos así mentalmente, que las dos temperaturas eran conocidas, bueno, se resuelve imponiendo temperaturas conocidas a ambos lados de la pared. Pero en este caso, yo no conozco la temperatura en la pared exterior, pero sí conozco que el flujo es constante por estar en estado estacionario. Entonces, las condiciones de contornos para poder encontrar las constantes C1 y C2 van a ser en X igual 0, la temperatura es conocida, T0, es una temperatura impuesta, matemáticamente era una condición de Dirichlet, no sé si eso se acuerdan o no, bueno, es una cuestión más del enfoque matemático. Y lo que sucede en el otro extremo, o sea, en X igual E, el espesor, la otra frontera, la otra condición de contorno, lo que conozco ahí es la derivada de T. ¿Por qué? Y bueno, porque sé que el flujo es menos la conductividad térmica por la derivada de la temperatura evaluada en X igual E, igual a H por una diferencia de temperaturas. ¿Sí? Conozco H, conozco tita, ¿sí? Lo que no conozco acá es la temperatura en la pared. Ahora bien, matemáticamente, ¿cómo voy a trabajar? Bueno, derivo la temperatura respecto de X, esto me va a dar C1. Al derivar y evaluar en E, me queda C1, o sea que reemplazando en esta segunda expresión, yo puedo obtener los valores de C1 y C2, ¿no? O sea, tomo la ecuación de la recta que va a estar dada por la temperatura, digo que en X igual 0 vale T0, entonces C2 vale T0, derivo y evalúo en X igual E, y la represento como H por la temperatura evaluada en X igual E menos tita. Bueno, esto es álgebra, ustedes lo manejan. Trabajo algebraicamente porque quiero que me aparezca dentro de esa expresión de la recta el número de Biot. Entonces, a C1, lo que me conviene hacer, bueno, esto surge de despejar acá C1, ¿no? De esta ecuación. Y a su vez multiplico y divido por el espesor. Entonces acá me forma el número de Biot. Acá tengo el número de Biot. Entonces me queda el número de Biot
dividido el espesor, diferencia de temperaturas que conozco, T0 y tita, y abajo también me queda el número de Biot. En conclusión, lo que yo tengo acá es la distribución, el perfil de temperatura dentro del sólido, ¿sí? En función de la posición. Para x igual 0, esto se cancela, me dice que T es T0. Para x igual E, me va a dar la temperatura en la pared exterior, que era la que no conocía, la que yo conozco es tita. Y esa temperatura en la pared exterior, ¿de qué va a depender? Del número de Biot, o va a depender de la relación de resistencias entre el sólido y el fluido, o sea, entre la conducción del sólido y la transferencia de calor por convección desde la pared del sólido al fluido exterior. Bueno, este es un concepto importante que acá voy a resaltar. La diferencia de temperatura global es la que yo conozco de un lado y del otro. De un lado conozco T0 y del otro lado conozco tita. Entonces, la temperatura me queda expresada en función de esa diferencia de temperatura. Porque la temperatura en la pared no la conozco. A partir de esta expresión sí puedo ahora hacer un análisis ya con una expresión matemática similar al que hicimos antes, ¿sí? Acá encontré la expresión de la temperatura en la pared exterior en función del número de Biot. Bueno, a ver, piensen un segundito. Si el número de Biot tiende a 0, eso quiere decir que la resistencia interior es chiquita comparada con la resistencia exterior, o sea que lo que estaría controlando es la resistencia desde la pared exterior al fluido. ¿Qué va a pasar con T en la T de la pared en la zona exterior? O sea, acá, T sub E. Si Biot tiende a 0, esto tiende a 0 y me queda que T tiende a 1, a T0, ¿sí? Este es el caso, es lo que dijimos antes. Si la resistencia a transferir el calor es baja en el sólido, o dicho de otro modo, la conductividad es muy alta, entonces la conducción es fácil, el gradiente de temperatura que genero acá, o sea, la pendiente de esta recta, o el delta T que se genera, va a ser muy chiquito. Y va a haber una gran caída de temperatura entre la temperatura de la pared exterior y la temperatura en el seno del fluido. Por otro lado, si el número de Biot tiende a infinito, que sería resistencia controlante la de la pared, del sólido, lo que voy a obtener es una caída de temperatura grande, alta, dentro del sólido, entonces la temperatura en la pared exterior se va a acercar a la temperatura tita y no va a haber casi diferencia de temperatura entre la pared exterior y tita. ¿Sí? Son los dos casos extremos, recuerden, este número de Biot es un parámetro que ustedes, por ejemplo, previo a hacer algunos cálculos, en algunos casos, lo calculan y definen cuál va a ser de los dos mecanismos, conducción pura en el sólido o convección desde la pared del sólido al fluido, la que esté controlando ese caso de estudio. Bueno, muy bien. Lo que hicimos acá fue resolver la ecuación diferencial, encontramos el perfil de temperaturas, introducimos el concepto del número de Biot, que me relacionan las dos resistencias. La pregunta que les voy a hacer ahora es, bueno, pero además del perfil de temperatura, quiero saber el valor del flujo, porque al final y al cabo, lo que yo conozco es T0 y tita, y el número de Biot, o sea, los parámetros de conductividad y de H y de espesor son datos, con lo cual puedo encontrar este perfil de temperatura, pero lo que nunca calculé hasta ahora y si necesito saber es el flujo de calor. ¿Cómo hacemos? Bueno, aplicamos la ley de Fourier, el flujo de calor es K conductividad térmica por la derivada de temperatura, y
¿qué hacemos? Bueno, derivamos esa expresión de la recta. Como era una recta, la derivada va a ser una constante, lo cual habíamos deducido de antemano que ese flujo de calor, recuerden que acá el Q chiquito es flujo, o sea, energía por unidad de área por unidad de tiempo, y es constante porque estamos en estado estacionario, y además algo importante que después lo vamos a notar más cuando cambiemos geometría, es que el área que atraviesa la energía, ¿sí? El área perpendicular al flujo es constante en la dirección X, no cambia. Entonces este flujo es constante. Y va a depender de la diferencia de temperatura y de los parámetros de conductividad y de transferencia de calor por convección. Trabajando esa expresión, podemos llegar a esta ecuación donde tenemos arriba en el numerador, ¿qué cosa? La diferencia de temperatura global entre lo que conozco de un lado y lo que conozco del otro. Y abajo sería una sumatoria de ¿qué? De resistencia. Resistencia externa por convección, resistencia interna por conducción. ¿A qué le hace acordar esta fórmula? Bueno, analogía con teoría de circuitos. ¿Se acuerdan? Sería I igual a delta B sobre sumatoria de resistencia. ¿Sí? Lo interesante en conducción en sólidos es esto, ¿no? Que uno puede hacer una analogía con lo que vieron en circuitos y entonces depende cómo se van acomodando las distintas configuraciones de sólidos y presencia de fluido, o si tengo distintas capas de sólidos, o sea, sólidos con distintas conductividades, ¿sí? Yo puedo hacer analogía a lo que ustedes vieron en circuitos eléctricos y calculando las resistencias de cada zona, poder aplicar, digamos, esta fórmula. Bueno, ahora vamos a reescribir. Les dije recién que esto era flujo, energía por unidad de área por unidad de tiempo. Una diferencia de temperatura, una fuerza impulsora, dividido una sumatoria de resistencias. Ahora vamos a reescribirla en función de la potencia calorífica, o sea, energía por unidad de tiempo. Entonces, a diferencia del flujo, me va a quedar explícita el área en la fórmula, ¿sí? O sea, cuando el área pasa dividiendo sobre el Q grande, me queda flujo. Y esta fórmula, ¿a qué le hace acordar? A una fórmula que ustedes venían usando, que era el famoso U por A por delta T, ¿sí? Entonces, acá introducimos el concepto de coeficiente global de transferencia de calor, ¿sí? O sea, si yo tengo un sistema, imaginen un fluido que está en contacto con la pared de un sólido, que está en contacto con otro fluido, y generalmente ustedes usaban el U por A por delta T, diferencia de temperatura entre los dos fluidos, y ese U englobaba todas estas resistencias que nosotros estamos comenzando a ver ahora. La resistencia por convección de un fluido a la pared, la resistencia por conducción dentro de la pared del sólido y la resistencia por convección del otro lado de la pared al otro fluido. En general, podemos definir el U por A como A sobre la sumatoria de las resistencias, ¿sí? Lo que tenemos que tener cuidado, bueno, después lo vamos a ver con la geometría cilíndrica, qué área elegimos como referencia de transferencia, porque cuando esa área no varía en la dirección, como es la geometría rectangular, digamos, el área es constante en la dirección de la transferencia, no pasa nada. Pero si tuviera una sucesión de cilíndricos concéntricos, el área va a variar según la posición radial. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos que les mencioné antes. Si yo tengo distintos materiales, piensen, por ejemplo, quiero aislar un caño.
¿sí? El problema es que está, el caño está, o un horno, un horno está a una temperatura muy alta, está a 1000 grados. Le quiero poner telgopor a la pared para aislarla. Claro, el telgopor, si lo caliento un poco, se me va a quemar. No, tengo que ponerle otro aislante primero, ¿sí? Entonces le pongo un cerámico. Lo que pasa es que el cerámico es más caro o no es tan buen aislante. Entonces le pongo una porción de cerámico para que me lo aísle hasta que me baje una temperatura en la cual después le pueda poner el telgopor o espuma de poliuretano, la cual soportaría esa temperatura. ¿Sí? Yo armo un material compuesto para aislar un tubo, podría ser un horno, o si quieren una cámara de frío, porque en realidad tengo que evitar que entre el calor desde el exterior. También voy a tener que ir poniendo distintos tipos de aislantes. Bueno, entonces voy a tener resistencias en serie, ¿sí? Lo que va a pasar es que cada material va a tener distintas conductividades y distintos espesores. Bueno, haciendo la analogía con el circuito eléctrico, digamos, lo llamamos circuito térmico, en general lo que yo voy a conocer va a ser la temperatura de un lado y la temperatura del otro lado. Las temperaturas intermedias no las conozco, entonces voy a definir mi caudal térmico como una diferencia de temperatura dividido la sumatoria de las resistencias, ¿sí? En este caso con 3 materiales, expreso el calor transferido por unidad de tiempo, la energía transferida por unidad de tiempo, con la diferencia entre la temperatura 1 y la temperatura 4 y dividido las distintas resistencias. Fíjense que lo que hice acá con el área, que podría estar acá arriba, es bajarla e introducirla en las resistencias. A veces en la definición de resistencia puede estar incluida el área o no, bueno, eso depende de, en este caso el área es constante, la podría poner arriba, no me cambia nada. Bien. Fíjense, en este caso, las temperaturas en cada una de las caras de los materiales internos es distinta, ¿sí? Va a haber un perfil de temperaturas que, como las conductividades son distintas, no voy a tener una recta, digamos, desde un extremo al otro, sino que lo que voy a tener son rectas con distintas pendientes en cada uno de los materiales. ¿Qué pasa si en lugar de poner sólidos en serie, los pongo en paralelo? En este caso, ¿qué es lo que se conserva? En el caso anterior, dije, el flujo de calor era el mismo que atravesaba todos los materiales, pero las temperaturas en cada una de las paredes eran distintas. Ahora, si yo pongo un compuesto, un material en paralelo, sería algo parecido a lo que ven en la figura. No sé, tenemos un material B abajo, un material A arriba, con distintas conductividades. Y pongo toda esta pared a T1, claro. En este caso, la diferencia de temperatura es la misma y a T2. Imagínense que yo pongo acá Tergopol y acá pongo un acero. ¿Qué les parece? ¿Por dónde va a ir el calor? Bueno, si la diferencia de temperatura es la misma, lógicamente que todo el flujo de calor va a ir por donde tiene menos resistencia. Al ser un acero, un material metálico, que es buen conductor del calor, ¿para qué se usaría algo así? En realidad, puede parecer que vos constructivamente tengas que usar distintos materiales. Entonces tenés que saber, por ejemplo, vos estás en un horno, ¿no? Y pusiste un ladrillo que sería el material B, pero por una cuestión de que tenés que poner un material, una vaina de acero, porque tenés que meter un instrumento o por alguna cuestión constructiva, un material de acero, digamos, en forma así paralela, lo que estás haciendo es que por ese metal que estás poniendo, va a haber un flujo mayor que por el otro material. Lo que pasa es que, bueno, si fuera un horno que vos le pones una vaina de acero, lógicamente el tamaño de la vaina de acero es muy pequeña con respecto a toda la pared.
pero de alguna manera lo importante es saber eso, darse cuenta de eso, que si vos, dependiendo del objetivo de lo que quieras hacer, si por algún motivo constructivo tenés que colocar materiales en paralelo, bueno, eso te puede generar no diferencias de temperatura, sino que los flujos vayan por un lado o por el otro. Bien, acá esto hay que trabajar el tema de las resistencias, porque lo que quería que notaran era esto. El calor total se va a distribuir por el material A y por el material B. Como les dije recién, el que tenga mayor conductividad va a tener indudablemente menor resistencia y por ahí va a ir mayor flujo, ¿sí? Bueno, acá tengo que sumar y trabajando algebraicamente puedo llegar a una sumatoria de resistencias de modo similar a lo que ustedes vieron en circuitos eléctricos. Bueno, y se puede dar también algún caso de combinar materiales en paralelo con materiales en serie y bueno, lógicamente acá yo tendría que poder, porque el objetivo final, digamos, a la hora del diseño del cálculo es tratar de expresar el flujo entre, usando como fuerza impulsora las temperaturas conocidas, que es G son las temperaturas de un lado T1 y del otro lado T2. Entonces, si tengo esta combinación de materiales, bueno, tengo que ver bien cómo hago el cálculo de las resistencias. Acá hay una pregunta, a ver un segundito. ¿Con esto lográs direccionar el flujo según tu conveniencia? Sí, digamos, eso es una forma de verlo. En general, cuando haces transferencia de calor, a vos lo que te interesa más es evitar que ciertos materiales tengan alcance de cierta temperatura y demás. Entonces, dependiendo de lo que estés construyendo, es tener presente que el hecho de usar distintos materiales, depende de cómo los acomodes, vas a generar o alguna diferencia de temperatura o alguna diferencia en los flujos. Las constantes L son los espesores de los materiales, que son datos, son conocidos. Bueno. Avanzo. Un concepto que ¿me lo pasé? Ah, está bien, acá. Que les comento, que en realidad en la práctica no lo terminamos de considerar, pero en la práctica hablo de los ejercicios. Lo que sucede en la realidad, cuando yo pongo en contacto dos materiales distintos, y esto sí sucede, por ejemplo, cuando voy a aislar un tubo. Si primero pongo una espuma de poliuretano y después le pongo otro acero para darle más rigidez al tubo, o la combinación de distintos materiales, que no existe un contacto total entre un material y el otro material que le agrego. ¿Sí? Siempre me va a quedar irregularidades, es lo que se ve acá, puntos de contacto entre un sólido y el otro, y va a quedar como pequeños huecos. ¿Se acuerdan que, haciendo una analogía con lo que vimos recién, la energía va a tratar de ir por esos puntos de contacto del sólido que tienen mejor conductividad que el aire o el gas que quede encerrado? Entonces esto me genera como una caída de temperatura dada por la presencia de, digamos, un material gaseoso que quede ahí ocluido. Esto se llama resistencia por contacto. No sé si alguno de ustedes se ha dedicado o ha tenido la inquietud o ha armado computadoras, por ejemplo, que uno, lo primero que, digamos, al instalar en las computadoras el microprocesador, que es un circuito que genera calor y se le pone arriba un ventilador, le dicen cooler. Exacto, Orlando, lleva un gel. Lo que hace el gel es disminuir esta resistencia de contacto. ¿Por qué? El gel generalmente es silicona con
material particulado de plata, por ejemplo, algún material conductor bueno. Lo que hace ese gel, al pegar el ventilador, en realidad son, los disipadores, que son las aletas, que vamos a ver más adelante, sobre la superficie del micro, es disminuir la resistencia de contacto. Entonces yo al colocarle a un microprocesador que genera calor un material aleteado para que disipe y aumentar la superficie de transferencia de calor, temas que vamos a ir viendo en las sucesivas clases. Para disminuir esta resistencia por contacto le agrego una pasta de silicona con material eh, eh, conductor, micropartículas de algún metal. Bueno. Bien. Bueno. Hasta acá la idea es un poco lo que ustedes van a hacer en la parte práctica, en los ejercicios. Se les va a dar una geometría, se les va a decir, tengo esta temperatura a un lado, esta temperatura al otro, tengo fluido, no tengo fluido, y ustedes, como venían haciendo en la parte de mecánica de fluido, de cantidad de movimiento, agarran la ecuación diferencial, eligen la geometría y empiezan a tachar términos. Bueno, vamos a hacer lo mismo, pero ahora vamos a trabajar con el caso de un tubo, ¿sí? Donde tengo la superficie interior AT1 y la superficie exterior AT2. Bueno, ¿qué cambia? La geometría. Y al cambiar la geometría, algo importante es que el área en la dirección de transferencia, o sea, desde el centro, en forma radial hacia la parte exterior, cambia. ¿Sí? Recuerden, mi dominio va a ser el sólido, o sea, toda la pared del tubo. Ese es mi volumen de control. Agarramos la ecuación diferencial, empezamos a tachar, estado estacionario, no va a haber generación, y ahora nos vamos a concentrar en la geometría cilíndrica, transferencia de calor en el sentido radial, es la única dirección que vamos a considerar, ¿sí? Si el largo es mucho mayor que el espesor del tubo, y la temperatura, digamos, es la misma para todos los ángulos, ¿sí? O sea, la temperatura dentro del tubo es la misma, en el sentido de, digamos, del ángulo que yo elige desde el punto de vista de las coordenadas cilíndricas, no voy a tener gradientes de temperaturas en el sentido angular, con lo cual no voy a tener transferencia de calor. Solo va a haber diferencias de temperatura en el sentido radial. Sí, la simetría azimutal tiene que ver con esta cuestión de que la temperatura es constante para todos los valores de ángulo. Al no considerar que se genere calor dentro de ese tubo, el sólido isotrópico, recuerden, la conductividad térmica es la misma en todas las direcciones, conductividad térmica constante, la ecuación que me queda ahora en coordenadas cilíndricas es la que está en la pantalla. Fíjense que al quedarme la derivada respecto al radio de esto que está acá adentro, radio por la derivada de t respecto al radio, como esto es igual a 0, lo que es constante ahora es r por la derivada de t. Eso es lo que cambió con respecto a la coordenada rectangular. ¿Sí? Antes era la derivada de t respecto a r, ahora es r por la derivada de t respecto a r. O sea, lo primero que vemos acá, que al estar en coordenada cilíndrica, el gradiente, o sea, la derivada solita ya no es constante. Lo que es constante es ese gradiente por la temperatura, por el radio, por la posición. Con lo cual ahora no vamos a tener una recta. Bueno, tenemos que resolver la ecuación diferencial. Me queda la derivada de la temperatura respecto a la dirección radial, una constante, dividido R, bueno, integro y bueno, como dije recién. Ahora me queda un logaritmo. Esta expresión me da la temperatura en cada valor de R dentro de mi espesor del tubo. ¿Cuáles son las condiciones de contorno? En el radio interior vale T1 y en el radio exterior vale T2. Trabajo algebraicamente, voy a avanzar, esto es álgebra, después ustedes
lo ven tranquilos cuando lo repasan, y todas las cuestiones matemáticas hay algún error que pueden aparecer, errores en las diapositivas, a veces al copiar y pegar nos olvidamos de cambiar algún signo, pero bueno, ustedes lo revisan. La cuestión es que el perfil de temperaturas, en este caso, expresado entre las temperaturas que conocemos, que es la interior y la exterior, los dos valores de radios, interior y exterior lo conozco, acá R me indica la posición, con lo cual ya no me queda una recta, sino que me queda un perfil de este tipo, ¿sí? Fíjense que acá esto es radio, ¿sí? Y por eso parece como un rectángulo, ¿no? Porque estoy graficando la temperatura en la posición radial. El flujo Q grande es constante, ese sí es constante, porque es la energía que entra de una cara y sale por la otra, ¿sí? El Q grande es energía por unidad de tiempo. Si estoy en estado estacionario, el Q grande siempre tiene que ser constante, porque no puede haber acumulación. Lo que no es constante es el Q chiquito, porque estoy diciendo que R por la derivada de T respecto de R es una constante por la definición de flujo, que es calor por unidad de área por unidad de tiempo, igual a la ley de Fourier, me va a dar a una constante dividido R. Entonces, lógicamente, Q sub R, el chiquitito, que es el flujo, no va a ser constante, sino que varía. ¿Por qué? Porque a medida que yo aumento el radio, ¿qué pasa con el área? ¿Aumenta o disminuye? Así es, como dice Franco. El área, a medida que aumenta R, aumenta. Si el Q grande es constante, dividido por un área mayor, el Q chiquitito disminuye con R, es lo que dice acá. Si R aumenta, y esto es una constante, el Q chiquitito disminuye con R. El calor total, el Q grande, es constante, pero el flujo no lo es. Bueno, acá hay unas preguntitas poco capciosas, pero es para que comprendan bien este concepto, ¿sí? Sí. Piensen que acá, digamos, en esta gráfica, como es, voy a volver al dibujo del tubito, ¿sí? Yo tengo que pensar que estoy en un tubo. Tengo el área interior, ¿sí? A medida que pasa a medida que aumenta el radio, ¿qué pasa con esa área? Va a ir aumentando, ¿no? El área exterior es mayor que el área interior. ¿Cuál es el área acá? Cuidado, y esto es importante que a veces se confunden. Yo estoy parado en el sentido radial, ¿sí? El calor se transfiere desde el centro hacia el exterior, en el sentido radial. Entonces, el área de transferencia, el área que está atravesando esa energía, sería el área del cilindro. El área, digamos, si yo me paro en un cilindro, sería pi por diámetro, que es mi perímetro, por L. Esa es el área de transferencia, ¿sí? No es el área del círculo, sino que es el área lateral del cilindro. Entonces, dijimos que el Q grande, que es calor por unidad de tiempo, o sea, no es por unidad de área, es constante porque estoy en estado estacionario. Si por este lugar, o sea, si esto es esto tendría, digamos, esto es radio y esto es temperatura. Y esto vendría a representar un espesor chiquitito de una porción chiquita del tubo, ¿no? Pero el tubo tenemos que visualizarlo como un cilindro. Lo que decía era que a medida que aumenta R, el área de transferencia aumenta, ¿sí? Entonces, el Q grande es el mismo, pero cada vez va atravesando un área mayor. Por lo tanto, el flujo, que es ese calor dividido área, disminuye con R. ¿Sí? Por eso esto no es una recta, por eso la derivada de T respecto a R va a ser, no va a ser constante,
y el Q chiquito, digamos, es inversamente proporcional al radio. Bueno. Bueno, la pregunta sería cómo calculamos el Q grande, el caudal calórico. Y bueno, es QR que depende de R por 2πr, o sea, esto es una expresión, ahí, es una expresión que me da Q sub R, que está acá, depende de R, por 2πr por L. O sea, fíjense que esto es válido para cualquier posición radial. Ahora, cuando yo reemplazo esta expresión de Q sub R en esta expresión de el caudal, bueno, los R se me cancelan y me queda que es constante y va a ser igual a la conductividad por 2pi por L y por una constante que acá va a depender de la ecuación y de las propiedades del tubo. Despejando, digamos, acá están los valores y nuevamente llego a que mi calor transferido desde un lado al otro por unidad de tiempo es igual a una diferencia de temperaturas, T1 menos T2, a un delta T, a una diferencia, a una fuerza impulsora dada por la diferencia de temperatura. Proporcional a un área, 2pi por L, y acá, para que sea área del todo, tendría que poner un R, dependiendo cuál es el área que elija, y dividir por un R. Y, independientemente de eso, yo puedo definir a resistencia térmica a todo este término. Fíjense que acá me aparece la conductividad, pero en lugar del espesor me aparece un logaritmo de la relación de los radios, ¿sí? R2 es mayor que R1, con lo cual es un valor positivo. Si lo llevamos a la forma Q igual U por A por delta T, es lo que decía recién yo. O sea, yo tengo, en principio, dos áreas para elegir. O el área interna o el área externa. Pasa que yo divido y multiplico por el área que voy a elegir de referencia. El valor de Q es el mismo, el Q grande. ¿Sí? Pero bueno, el valor de U ya no va a ser el mismo. El valor del U, al definir un coeficiente U global, que me relaciona la conductividad y los espesores, o sea, la diferencia entre el radio 2 y el radio 1, va a depender del área que yo elija, digamos, si elijo el área interior o el área exterior. Digamos, hay que tener cuidado con el uso del U y el A cuando estoy en geometrías donde hay variación del área en el sentido de la transferencia de calor. Bueno, esto hay que extenderlo al caso más general. El caso más general, y es el que vamos a usar mucho, porque lo van a usar ahora y lo van a usar, creo que por el resto de su vida profesional, si hacen algo de ingeniería, es el Q igual a U por A por delta T, en el caso de que de intercambiadores de calor. Ustedes ya saben lo que es un intercambiador de calor, pero bueno, pensemos en un sistema de tubos donde por dentro de un tubo va agua caliente y queremos calentar un fluido que está en el lado exterior del tubo. Entonces, lo que vamos a tener es la temperatura T1 del fluido interior, la temperatura de la pared, que no la vamos a conocer, lo que vamos a conocer es la temperatura media del fluido, o sea, θ1. La temperatura T2 de la pared exterior del tubo, que no la vamos a conocer, sino que lo que vamos a conocer o lo que va a ser dato va a ser θ2, sí vamos a tener el espesor o la diferencia de radios o diámetros interno y externo. Bueno, haciendo lo mismo que hicimos hasta acá, uno puede relacionar el Q grande, que va a ser constante porque estoy en estado estacionario, con las transferencias de calor. Acá estoy definiendo que la transferencia de calor, ¿por qué? Por convección desde el fluido interno a θ1 hacia la pared interior T1. Eso va a ser H1, coeficiente interno, por el área, por la diferencia de temperatura.
Después tengo la conducción en el sólido, que es lo que calculamos recién, T1 y T2. Y después tengo convección en el lado exterior, H2, área exterior por T2 menos θ2. O sea, lo que yo tengo acá es una transmisión de calor en serie. La primera resistencia es entre el fluido y la pared interna del tubo. La segunda resistencia es la conducción dentro del sólido, dentro de lo que sería el espesor del tubo. Y después tengo la resistencia que es la del fluido exterior. Pero el calor Q grande al estar en estado estacionario es el mismo en los tres casos. Bueno, haciendo una analogía con circuito, este es el esquema que tendría yo. Lo que a mí me interesa de alguna manera es decir Q igual a U por A por delta T. Y ese delta T, que es la información que yo generalmente tengo, es la diferencia entre θ1 y θ2. Entonces tengo que llegar a una expresión del U por A teniendo en cuenta las tres resistencias. Resistencia externa 1, resistencia interna y resistencia externa 2. Lo que hago es de cada ecuación despejo, esto es algo que lo van a practicar y lo van a hacer mucho porque la idea es expresar la fuerza impulsora θ2 y θ1. Entonces despejo la diferencia de temperatura para cada uno de las expresiones de los caudales calóricos y me queda del lado derecho el Q grande, que es el mismo en los tres casos. La ventaja de hacer esto es que yo al sumar estas tres ecuaciones se me cancela T1 y T2, que son las que no conozco, las temperaturas intermedias. Entonces llego a una expresión entre θ1 y θ2, que es lo que realmente es dato, el Q grande. Y recuerden, el objetivo acá es tratar de expresar Q como U por A por delta T. Entonces tengo Q, tengo el delta T, indudablemente que acá adentro, en toda esta expresión, está el U por A de algún modo. Ahora lo vamos a extraer. 2pi por L es, bueno, acá dice casi el área. Es una manera de decirlo, está relacionado con el área porque es largo por 2pi, pero habría que multiplicarlo por el radio para que me dé un área. Objetivo es llegar a Q, U por A por delta T. Entonces, lo que tenemos que hacer de esa expresión es despejar Q, me va a quedar, en este caso, ¿qué hice? Multipliqué y dividí por R1 y elijo entonces como área de transferencia el área interna. Y ese U es este valor. Si multiplico por R2, obtengo un área de transferencia distinta, que es el área exterior, y el U va a ser distinto. ¿Sí? Cuando tengo geometrías donde el área de transferencia varía en la dirección de la transferencia, ¿sí? Bueno, tengo que tener, lo que va a ser constante es el U por A. Después, dependiendo del área que elija, el valor del U va a cambiar. Pero sí vean que es la suma de tres resistencias, una resistencia interna, una resistencia por conducción y una resistencia externa. Dependiendo de cuál valor de área yo elija, esas resistencias, digamos, van a estar afectadas por los valores de radio R1 y R2. Eso es lo que tengo que tener cuidado. Si tengo más resistencias, bueno, en general digo, U por A es lo que se va a mantener constante y va a depender de qué A tome como referencia para poder llegar a la otra expresión. Bueno, acá hay unas preguntitas. Y bueno, vuelvo a la idea de que tienen que ir a libros de transferencia de calor. Igual estos son como ejercicios del VER. Si van al VER, está todo lo que vimos la semana pasada y después estos temas están tocados como ejercicios puntuales. Bien. Listo. Son y media. Bueno, hacemos 5 minutos de descanso y después voy a darle otro temita. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Yo sé que esto es tema nuevo. Lo que es nuevo para ustedes y que no va a entrar en el parcial tiene que ver con la resolución de esa ecuación diferencial. Pero los conceptos de cómo se transfiere la energía y demás sí es importante machacar porque
va a haber algún ejercicio con que hay que calentar algo y demás, y eso sí les va a servir para el ejercicio que tengan que hacer a la hora del parcial. Bueno, y 35 retomo. ¿Están todavía ahí?
Hola, hola, hola. Estamos de vuelta. Bueno, chicos, no sé si estarán todos ahí. Voy a continuar. Vamos a ver un temita ahora que es como un tema curioso, que tiene que ver con lo que vimos recién. Piénsenlo como un caso de aplicación. Vamos a analizar lo que sería aislar un caño. ¿Sí? Si yo les digo, bueno, tenemos un fluido que pasa por adentro de un tubito, sería tita 1, que es lo que conocemos. Después viene el espesor del material metálico, digamos lo que sería el espesor del tubo, y después un espesor de la aislación que vamos a poner. ¿Uno qué piensa? Bueno, si voy a aislar, ¿y por qué primero? ¿Por qué quiero aislar? Bueno, eso es clásico. Si yo estoy generando vapor, estoy poniendo energía para poder transformar un líquido en su fase gaseosa y después lo quiero transportar y lo que uno desea es no perder esa energía que aporté. O sea, necesito aislar para que durante la transportación del fluido no se pierda energía. Pero uno lo que a priori piensa es, bueno, cuanto más aislante le ponga, mejor, ¿verdad? O sea, menos se va a perder. ¿Alguien me puede decir lo contrario? ¿Puede existir un caso en que por agregarle aislante pierda más energía que si no tuviera aislante? ¿Qué les parece? ¿Alguien se quiere jugar con un rotundo sí, un rotundo no? Dar un ejemplo. ¿Entienden? O sea, estoy en geometría cilíndrica, tengo un tubito, imagínense como el de la figura. Y la pregunta que me hago es esa, bueno, yo quiero aislarlo, no quiero perder energía. La pregunta es, si yo le agrego más aislante, ¿puedo correr el riesgo de que pierda más energía que si el aislante no estuviera? O sea, por agregar aislante puedo perder más energía que si no estuviera presente el aislante. Luca, bueno, esa es clave. Dicen, en el área con el exterior es más grande. Bueno, la idea es esa. O sea, al agregar aislante, por un lado, aumento el espesor con un material de baja conductividad. Pero por otro lado, el área exterior, que es la que transfiere calor hacia el fluido que tenga rodeando todo ese tubo, va a ser mayor. Entonces, podría pasar eso, o sea, está bien. Yo le estoy poniendo un espesor de un determinado material que es mal conductor del calor, pero también estoy aumentando el área. Entonces, claro, y quizás sí se dé. O sea, parece ilógico, ¿no? Le pongo aislante para aislar y resulta que estoy perdiendo más calor que si no tuviera el aislante. Parece que te están jodiendo. Bueno, vamos a hacer un análisis. Pero la clave es esa, es esto que comenta el compañero, ¿no? Eh, al poner un aislante no solo aumento esa distancia que tiene que atravesar el calor, sino aumento el área exterior. Y entonces eh, surgen dos efectos ahí. Bueno, rápidamente, así a ver si terminamos para la hora prevista. Lo que vamos a hacer es las ecuaciones que vimos recién, poniéndole algunos valores reales y mostrando que esto efectivamente puede suceder. O sea, puede darse el caso que exista una posibilidad de que tenga un tubo que esté perdiendo calor, pero que si lo aíslo pierde más calor que si no estuviera aislado. ¿Eh? Y determinar ese radio crítico de aislación es lo que vamos a ver ahora. Bueno, la diapositiva lo que trata de mostrar ahí es los distintos componentes que vamos a suponer. Un tubo que transporta vapor, ¿sí? Lo rojo es vapor. Un espesor de cobre, el aislante en sí, y ese aislante está rodeado por aire. ¿Qué vamos a conocer nosotros? La temperatura del vapor y la temperatura del aire. Primero, como el vapor, si pierde calor, estaría como condensando, o sea, hay un cambio de fase, la temperatura interna la puedo considerar constante. ¿Se entiende? Al pensar que si pierde un poquito de calor, digamos, no va a variar la temperatura. Eventualmente va a haber una pequeña formación de líquido y demás. ¿Cómo va a ser el perfil de temperaturas? Bueno, como los perfiles dentro de superficies cilíndricas no son lineales,
un bosquejo de lo que podría ser el perfil, que va a depender de las distintas resistencias, es lo que está dibujado en la diapositiva, ¿sí? Voy a tener, recuerden siempre, yo donde tengo los fluidos, voy a caracterizar al fluido interno con una determinada temperatura media, y al fluido externo con una determinada temperatura, que va a ser la temperatura externa. La fuerza impulsora va a ser la diferencia de temperaturas entre fluido externo y fluido interno. El fluido interno va a haber un perfil, pero no me interesa conocer. Yo directamente acá lo que quiero es saber y poder determinar el H. Con el H defino la transferencia de calor como la diferencia de temperaturas entre el fluido y la superficie que está en contacto con ese fluido, y con el H, digamos, los modelos lo represento como convección. Después sí tengo conducción en el cobre porque es un sólido, o sea, el material cobre del tubo, y conducción en el aislante, que va a ser un material con una conductividad baja. Por eso también acá la idea es representar una mayor caída de temperatura, ¿no? Entre la superficie interior del aislante y la exterior. Y después tengo el aire exterior. Entonces voy a tener una resistencia interna dada por el fluido interno y la convección, una resistencia del cobre, una resistencia del aislante y una resistencia del aire. Esto que está acá es radio de la superficie interna, acá, radio de la superficie externa del cobre, radio del aislante, que va a ser el radio de la superficie externa del tubo más el espesor del aislante, ¿sí? Este radio, que sería desde el centro hasta la posición del radio, la superficie exterior del tubo de cobre, más el espesor del aislante, me va a dar el radio del aislante. Fuerza impulsora total, diferencia de temperatura entre la parte interior y la parte exterior. Bueno, vamos a ir dándole un poquito de información a la geometría de esto. Entonces, estado estacionario, vapor saturado, solo cambio de fase. Esa información, ¿sí? Si aparecen los ejercicios, ya empiecen a ubicar que si estoy diciendo que tengo un vapor saturado, lo que puedo considerar es que la temperatura no varía a lo largo de L, digamos. El fluido externo lo voy a considerar como aire. El radio, la dirección radial es mucho menor geométricamente que la longitud, con lo cual el gradiente solo, o sea, la diferencia de temperatura solo ocurre en la dirección radial. No hay generación interna, sólidos isotrópicos, conductividades constantes, y los coeficientes H, peliculares de transferencia de calor, también son constantes. Acá pongo, como hicimos antes, las relaciones entre el Q grande, recuerden que es el caudal calórico, y las diferencias de temperatura para el fluido interior, para la conducción en el sólido de cobre, para la conducción en el aislante y para la convección en el tubo, en el fluido externo, en el aire. ¿Sí? Tita in menos la temperatura en la superficie interna, y acá me va a aparecer el radio de la superficie interna y el H interno. Después tengo un sólido, por eso me aparece el logaritmo de la relación de los dos radios. En el aislante me va a aparecer la relación entre los dos radios, pero bueno, acá lo que hago es expreso el radio del aislante como el radio exterior del tubo de cobre más el espesor del aislante. Trabajo eso sumando todos estos términos, cosas que se me cancelen las temperaturas internas que no conozco, y me va a quedar el famoso Q por un delta T, y todo esto que está acá en el medio va a ser 1 sobre U por A. ¿Sí? Pasándolo para el otro lado, me queda Q, diferencia de temperaturas, 1, U por A tiene que ser 1 sobre todo esto. Lo que puedo pensar es, bueno, si no hay aislación, el espesor va a ser 0. ¿Sí? Y en este caso, lo que puedo es calcular el calor con distintos valores de H y bastantes valores de las conductividades. Lo que quiero que noten acá es que si el espesor es 0, lógicamente me queda el logaritmo de 1 acá, porque R
RS sobre RS me daría 1, o sea, este término se me anula. Y me quedaría nada más que estos tres términos. Bueno, lo que vamos a hacer es darle valores. ¿Qué cosa? Bueno, vamos a elegir un valor de conductividad térmica para el aislante, o sea, acá en esta tablita ustedes tienen asbestos, madera, fibra de vidrio, lana de vidrio, bueno, aire y lo que sería una espuma de poliestireno, intergopor. Fíjense que, bueno, lo que tenemos son distintos valores, pero son todos valores chicos. Los valores de H están en esa tablita que la habíamos visto en una diapositiva anterior, y valores de conductividad de fluidos, ¿sí? Líquidos. Acá tenemos el de vapor de agua. Entonces, vamos a hacer unas simplificaciones en la ecuación, como para que me queden las variables que yo quiero analizar. No perdamos de vista el objetivo, o sea, yo planteé la ecuación para el caso general. Lo que ahora voy a hacer es evaluar considerando la presencia o no de la aislación. Y le voy a ir dando valores, ¿sí? O sea, voy a elegir un valor para la conductividad del vapor, para el H interno, para el H externo y demás. Y voy a ver el calor transferido, si puede ser mayor o no, dependiendo del agregado o no de aislación. Bueno, el coeficiente pelicular, el H interno, es muy elevado. ¿Por qué? Porque tengo vapor con cambio de fase. Cuando tengo cambio de fase, no sé si se acuerdan, pero los valores de H son muy altos. Son los casos más altos cuando yo tengo cambio de fases en ebullición y condensación. Por otro lado, el H externo es convección, pero además es una convección natural, porque el movimiento del aire externo va a tener baja velocidad, con lo cual la resistencia interna es muy bajita comparada con la externa. La resistencia por conducción en el sólido, ¿sí? La conductividad del cobre va a ser una conductividad alta si la analizo con respecto a la resistencia externa también, porque la conductividad del tubo metálico es alta. Y la resistencia por conducción en el aislante, bueno, acá el aislante es un mal conductor de calor, o sea que va a ser importante esa resistencia, además es la que yo quiero considerar. Entonces, a priori lo que pensamos es, cualquier cantidad de aislante es mejor que nada. O sea, pensamos que aumentando la cantidad de aislantes siempre voy a tener menos pérdida de calor. Y cuanto más aislante, mejor. Entonces, lo que vamos a hacer es, a partir de esta ecuación, que es la general, lo que voy a calcular es, bueno, a mí lo que me interesa saber es si existe una condición o un espesor para el cual este calor transferido sea mínimo o máximo, digamos, depende cómo lo analicemos. La condición de mínimo o máximo, ¿cuál es? Que su derivada sea igual a 0. O sea, si yo agarro toda esta expresión, derivo Q con respecto al valor del E, del espesor de aislante, lo que yo busco es encontrar ese valor del espesor que me haga que esta derivada sea 0. Entonces tomo esta expresión, derivo con respecto a el valor del espesor. Bueno, acá lo que puedo hacer es derivar con respecto a la resistencia total por la derivada de la resistencia total respecto del aislante, del espesor del aislante. Es una manera para simplificar la derivada. Es álgebra, es derivada, ustedes ya lo saben. No me voy a detener, pero sí a esto. O sea, lo importante es el procedimiento acá. Obtengo Q como una fuerza impulsora que conozco, dividido el U por A. Este U por A es función del espesor de aislante. Lo que voy a hacer es derivo esta expresión respecto de ese espesor y lo igualo a 0. Y de acá despejo el espesor. O sea, E asterisco es el espesor que hace que la derivada sea igual a 0, o sea, que hace que Q sea máximo. Bueno, fíjense que acá, en primer lugar, ya encontramos un espesor, ¿sí? Que va a depender de qué? De la conductividad del aislante, del H exterior y del radio
del tubo de cobre. Este es el radio exterior del tubo de cobre. Conductividad del aislante y coeficiente H del fluido exterior. Entonces, ahora vamos a darle valores. Vamos a suponer que el aislante es amianto. Entonces tomamos el valor 0,16 y lo vamos a comparar con otro, que sería del telgopor, con una conductividad mucho más chiquita, 0,01. En cada caso, ¿qué espesor de aislación emplearía? O sea, en cada caso, ¿cuánto me daría ese radio crítico? Bueno, las magnitudes son las que tengo acá. El tubito es un tubito chiquito, de 1/8 de pulgada, cédula 40. Esto no sé si lo saben o no. En otra casa eventualmente lo charlamos, creo que en la práctica se los puede comentar. Pero lo importante son los datos. Radio interno, radio externo, en pulgada. La longitud, bueno, esa no importa. Conductividad del sólido, H interno y H externo. Acá me parece que hay un error porque el interno tiene que ser menor al externo, ¿no? Lo que son los valores con los cuales evalúo después la expresión. Y acá está la comparación. El Q, esto sería Q por metro de longitud de tubo por unidad de tiempo que se pierde desde el flujo del fluido, del vapor, hacia el exterior. ¿Sí? Le vamos a poner esos valores. Entonces, si no hay aislación, o sea, si está el tubo de cobre pelado, sin nada, la cantidad de calor perdida es 24,19 W. Y acá viene lo interesante. Si le agrego amianto, y le agrego ese espesor que yo calculé, que son 2,517 centímetros, o sea, ese espesor que sería el radio crítico, es el espesor que haría que la pérdida de calor sea máxima, en este caso, y efectivamente, yo parto del tubo crudo sin aislación, pierdo 24. Si le agrego esta cantidad de amianto, miren, se va a 35, y esto es lo curioso. Sí, como dijimos antes, claro, el aumento aislante. El aislante, por lo que vimos, no es un buen conductor de calor, pero no es de los mejores de los aislantes. Y al aumentar el área exterior, al final y al cabo el efecto que estoy logrando es aumentar la transferencia de calor. En lugar de aislar, no estoy evitando que se transfiera más calor o menos calor que en el caso del tubo crudo. ¿Entienden el concepto que es lo importante? El ejemplo está armado para que ustedes lo vean con números. Y que vean efectivamente lo que pasa. Si en lugar de amianto elegimos telgopor, el valor de E crítico, pucha, nos da negativo. Bueno, pero hay algo raro, como un espesor negativo. Claro, lo que nos está diciendo que sea negativo es que ese máximo en realidad no puede ocurrir, porque es como que tendríamos que ir para adentro de la superficie del tubo, ¿sí? Si uno grafica el calor perdido en función del espesor de aislación que yo le voy agregando, para el caso del amianto tengo esta curva, ¿sí? Y lo que van a ver es que al principio yo le agrego un poquito de amianto y el calor perdido es mayor que si no tuviera nada de amianto, ¿no? O sea, si el espesor es 0, acá estoy parado con el tubo de cobre crudo, o sea, no hay nada de aislación. Pierdo alrededor de 25 watts. Sumo espesor de aislante y en algún momento llego al máximo. Lógicamente, si sigo incrementando el espesor de la aislación, como estoy incorporando mayor resistencia por conducción en ese aislante, por más que incremente el área, empieza a disminuir el calor transferido y va a llegar un caso que la cantidad de calor que pierde va a ser menor a la que yo tendría en el caso del tubo crudo, del tubo sin aislación.
Si grafico para el caso del telgopol, claro, ¿qué pasó? Yo arranqué con el radio, el espesor en 0. Pasa que esta curva, para el caso del telgopol, el máximo está para el lado negativo del espesor. O sea, quiere decir que para el caso del telgopol no existe una condición física real para la cual el agregado de espesor de aislación podría dar el caso de que se pierda más calor que si lo comparo con el tubo sin aislación. Es por la combinación de valores entre conductividad del material aislante, el radio exterior del tubo y el H que pudiera tener el lado exterior. Bueno, en conclusión, es que puedo tener un caso en el cual si en lugar de estar graficando esto es la resistencia, ¿no? Resistencia. Resistencia del metal era muy bajita. La resistencia interna también era muy bajita porque tenía que ver con el H interno. Al tener vapor, tengo cambio de fase, era muy bajo. Las que me importan son la resistencia de la aislación, que a medida que aumento el espesor de aislación, la resistencia aumenta. Y la resistencia externa, donde está metida el área externa, disminuye. Entonces, si yo sumo todas las resistencias, van a ver que la resistencia total tiene un mínimo y después aumenta, ¿sí? Entonces, el efecto de estas tres cosas es lo que me genera que exista ese radio o espesor de aislación crítico. Un aumento de E produce un aumento de Q, ¿sí? Porque disminuye la resistencia. Después se llega a un punto donde el E que incorporo genera una pérdida de calor igual al caso en el cual no hubiera espesor. O sea, la resistencia total es la misma que si no tuviera espesor de aislante. Y a medida que aumento ese espesor, sí hay una zona donde se produce el efecto que yo busco. Ahora bien, si ustedes analizan esta expresión que me dice que el espesor crítico es una relación entre Q, conductividad del aislante, H exterior, y el radio exterior del tubo, para que esto tenga valores de espesores físicamente, o sea, que sean positivos y no negativos como me dieron antes, ¿qué tiene que ocurrir? Que el radio del tubo tiene que ser chiquitito y que quizás la conductividad del aislante sea media alta. Y bueno, y el H también afecta, va a depender, pero generalmente el H, digamos, es una condición, tiene que ver con, más que con el fluido que tenga afuera, que va a ser aire, depende de si hay viento o no hay viento. Entonces, en la práctica, esto, a los fines de lo que hacemos ingeniería, la verdad, en el área de lo que sería ingeniería de procesos, es medio difícil porque tendría que hacer un tubito muy chiquitito. En general, los diámetros de los tubos cuando trabajan en una planta son diámetros grandes, entonces no se alcanza a dar este efecto. Este efecto sí se puede ocurrir, por ejemplo, si hay que aislar o refrigerar circuitos eléctricos, donde haya algún componente o algún tubito chiquitito, y en ese caso uno pensaría que aislando mejora y no es así. Lo importante de este tema es el concepto. Primero que es curioso, porque uno al principio dice, bueno, si yo no quiero perder calor, aíslo, y ya está. Pero bueno, se suman dos efectos cuando yo aíslo algo. Por un lado, aumento la resistencia por conducción, pero aumento el área de transferencia. Entonces, esa relación entre esos dos efectos me genera que existe la posibilidad de que ocurra un mínimo en la resistencia o un máximo en la transferencia de calor dada. Les digo que este tema lo he tomado, por ejemplo, en examen final, pero cambié la geometría. En lugar de un cilindro, un sistema de esferas concéntricas y que me calculen el espesor crítico, ¿no? Entonces, lo que hay que saber es el procedimiento de decir, bueno, sumo las distintas resistencias, derivo igual a 0 y de ahí obtengo esta expresión del
estadio crítico de aislación. Importante entonces el concepto, que les quede claro, no sé si les hace ruido, ¿sí? Porque estamos hablando de aislante, pero parece que si aumento la aislación pierdo más calor que si no la tuviera. Eso es raro, ¿no? Bueno, es el dato curioso del tema. Entonces, tener claro eso, de que al aumentar el espesor, por un lado aumento la resistencia por conducción, pero por otro lado aumento el área de transferencia. Hacer el área de transferencia variable con el radio, o sea, en una geometría cilíndrica o una geometría esférica, existe la posibilidad que se dé este fenómeno. Bueno, ¿alguna pregunta? Ya justo terminamos, así que esto lo pasé en el Drive, ahora lo subo al campus, en realidad lo tengo que habilitar. Bueno, chicos, no sé si no tienen ninguna pregunta. Los dejo con la práctica. ¿Están los chicos de la práctica por ahí? Nicolás, Eliana, Javier, Sonia, Sí, Claudia. estamos. ¿Qué tal? Buenas Bueno, Nico. noches. Son las 7:02 tengo yo. Arrancamos 7:10, si les parece, con la práctica. Se me habrán dormido.